Si alguna vez atravesaste por lo más profundo del internet como yo, tú mismo debes tener precaución, esto es una advertencia para ti, para que no te pase lo mismo que yo. Hola, mi nombre no es importante, el caso es que quiero contar algo sobre un episodio hecho por fans de una caricatura. Mira, a mí me encanta Ben 10 Omniverse, es una de mis caricaturas favoritas, desde su trama, sus personajes y su ambientación, todo me encanta de esa serie. Sé que hay gente que no le gusta, eso la verdad no me molesta, pues cada quien tiene sus gustos y lo entiendo. Pero por un lado es que no le guste y respete gustos y lo otro que la tachen de mala serie por razones estúpidas y le falten al respeto a los demás, eso sí me molesta y me cuestiono que aparte que si en verdad la vieron, también vieron caricaturas mucho peores que esa, como algunas las que dan en Nickelodeon, Discovery Kids, Disney Channel y Disney XD, esas caricaturas sí son malas, muy aburridas y estúpidas, que no tienen sentido que ni siquiera deben pasarlas en la televisión. Pero ya dejando ese tema, el caso es que les voy a relatar algo que a mí me pasó con un episodio hecho por fans de esa serie y su trasfondo que me quedé sin palabras. Era viernes por la tarde, uno normal como cualquier otro día de la semana, yo estaba aburrido en mi casa sin nada que hacer, si bien no tenía clases, me sentía aburrido ya que mis hermanos menores estaban viendo la televisión por el canal Cartoon Network, pero pasaban de esas caricaturas genéricas que no daban mucho en el canal y que son muy aburridas y que no daban mucha gracia, la verdad esas caricaturas no me llamaban la atención, mi papá estaba durmiendo en la sala y mi mamá se fue al trabajo como era siempre. Hasta se me ocurrió una idea, que sería buscar episodios hechos por fans de mi caricatura favorita, ya que la verdad no me gusta tanto recurrir a la piratería, pues en ese momento ya se habían estrenado los nuevos episodios de la serie en Estados Unidos, y como se iban a tardar en llegar doblados al español latino a Latinoamérica y a mi país, así que decidí tomar esa idea de buscar episodios hechos por fans, para ver qué historias nuevas contarían fuera de la pantalla chica y también se me haría más efectivo sin recurrir a páginas que me daban mala espina. Prendí mi computadora y me fui a Google para buscar episodios hechos por fans de Ben 10 Omniverse, me esperaba algo grande, pero la verdad es que te mentiría que no encontré mucho. Lo que había, eran cosas como reanimando escenas de episodios existentes con un diferente estilo de dibujo, así como doblajes hechos por fans y personas fascinadas al doblaje, en su mayoría estaban al español y en portugués de Brasil. La verdad, a mí no me molestaba, de hecho, eso estaba muy bien y se demostraba el gran talento de esas personas, lo que sí me molestaba, es que ponían miniaturas y títulos engañosos diciendo episodios hechos por fans, cuando en realidad no lo eran. Me fui de la pestaña de YouTube del navegador Chrome y iba a bajar en páginas web que disponían con dicho resultado hasta que me encontré en un foro de Taringa, el cual dicho foro era de hace un mes, uno bastante abandonado que ni siquiera tenía un comentario alguno, el título de dicho foro solo era, episodio Ben 10 Omniverse, Ben's Nightmare, que traducido al español sería la pesadilla de Ben. Vi el nombre de quien lo publicó, el nombre del usuario se llamaba Anthony, estaba adjunto con una imagen de una foto de mala calidad de una hoja de papel con dicho título dibujado con crayones, y abajo de la imagen tenía un link de Mediafire que más abajo tenía una mini descripción que ni me moleste en leer, ya que sabía lo que decía, que era un episodio hecho por fans y nada oficial hecho por CN y hasta la misma Turner. La verdad es que odio admitir que me emocioné mucho y era lo que estaba buscando y la verdad no lo pensé dos veces, primero comenté en el foro agradeciéndole al usuario y me fui al link, y descargué el vídeo y a partir de ahí empezó lo raro. El vídeo se reprodujo y empezó con la imagen que les había mencionado, una foto de una hoja de papel con el título Ben's Nightmare hecha con crayones. Cabe destacar que el episodio estaba en inglés, pero venían con subtítulos en español. Yo la verdad, no era tan bueno en inglés que digamos, pero con los subtítulos entendía perfectamente lo que estaba pasando. El episodio inició en la casa de Ben, aunque no era tanto la misma, ya que la casa estaba mal dibujada, que fácilmente parecía estar hecho por un niño con el programa Paint. Estaba Ben en su cuarto durmiendo en su cama, hasta que la escena pasa a un cuarto oscuro que hizo que Ben se confundiera y se fuera caminando para ver la forma de cómo salir de ese lugar. Empezaron a verse varias escenas de miedos y traumas que tenía Ben, desde su miedo a los payasos y los pavoreales, hasta miedos estúpidos y exagerados que no tenían sentido, porque sentía que querían hacer de otra manera al personaje o flanderizarlo a propósito, desde que llora solo porque pierde un videojuego, que el señor Smoothie cierre para siempre, que su sabor favorito que sería de uva lo dejarán de vender y demás miedos exagerados, que estaban fuera de lugar con el personaje.
Ben vio con terror todos esos miedos y traumas, hasta que se aterrorizó aún más, al ver un pasillo con un texto en blanco, llamado, el pasillo de la infamia. Ben empezó a caminar en dicho pasillo solo para querer salir. Se empezaron a mostrarse escenas de episodios anteriores de la serie, así como escenas nuevas hechas desde cero. Dichas escenas, era una de Ben siendo abucheado por los demás, no por cosas malas que hizo o por la fama, o sino por no ayudar y salvar a quien los necesitaba. Una de Ben cuando era niño siendo buleado y molestado por sus compañeros de la escuela, su rompimiento con Yuri, que aquí en este episodio su rompimiento le afectó mucho cayendo en una depresión, batallas con algunos villanos que les quedó grabado por toda la vida, la muerte de Feedback siendo desintegrado por Malware y demás miedos y traumas que Ben poco a poco veía con más terror hasta casi al punto de caer al llanto siguiendo caminando hasta que vio una escena que sinceramente se me hizo la más gráfica de todas. Cabe destacar que la animación era de malísima calidad, pues los movimientos eran bruscos y las expresiones dirían que no eran las mejores del todo, hasta llegaban a reutilizar escenas de episodios ya existentes para las expresiones, parecían de esos vídeos infantiles de YouTube de personajes haciendo una que otra cosa random sin sentido. Pero no quita el hecho que dicha escena se me hizo gráfica por lo ya dicho. Era una escena del abuelo Max, Ruth, Gwen y Kevin siendo agarrados por unas manos gigantes y empezaron a desintegrarse de la misma forma de la muerte de Feedback. La diferencia de dicha escena, esta era mucho peor, los personajes parecían que estaban sufriendo y quejándose de dolor, hasta se empezaron a oír gritos que no parecían actuados, como si esas pobres personas que imitaban a los personajes en verdad estuvieran sufriendo para hacer esta mierda. Terminarían de desintegrarse y se volverían en esqueletos sin movimiento alguno. Ben vio con horror dicha escena hasta que cayó al suelo llorando desconsoladamente repitiendo las palabras, esto es un sueño, no debe pasar y nunca pasó, dando a entender que su mayor trauma es perder a los que son sus amigos y sus seres queridos. Hasta que Ben dejaría de llorar y con valentía y una postura más relajada y seria, decidió correr y salir de ese pasillo para tratar de escapar hasta que se cae de cansancio de tanto correr, hasta que aparece un espectro negro el cual tenía unos ojos blancos bastante brillantes y agarra sus manos en el pecho y luego le susurró en la oreja, diciendo: Ben, si pasará y créeme, no eres un tonto para que no te des cuenta, eres un tonto y un imbécil para que me derrotes, no eres más que todo un chico bobo con un reloj que ni sirve, tú no lo lograrás, hasta el idiota de Bill Gates tampoco. Veremos cómo mataré a tu estúpida familia y a tus tontos amigos, así que nos veremos el día de hoy, Ben Tennyson. Ben se despierta del susto y vio a su alrededor. Uf, solo fue una pesadilla, otra vez, pero esta vez creo que fue una advertencia a lo que vendría después. Dijo Ben con un tono de voz pálido, pero se levantó de su cama para ir a desayunar. Pasaría el día y Ben junto con Ruth, Gwen y Kevin estarían conversando en el señor Smoothie. Ben tenía una cara pálida, hasta sentía terror. Kevin le preguntó de por qué estaba así, Ben solo dijo que tenía una pesadilla. Gwen bastante preocupada le dijo: Ben, otra vez no, ese espectro sigue en tu cabeza. Ya van 3 veces esta semana con esos sueños y aún no tengo la forma de quitártelo. Kevin y Rook estarían confundidos, no sabían qué era lo que decía Gwen hasta que Kevin señaló con la ceja diciendo: ¿el espectro de las pesadillas? Gwen dijo acertada: sí, ese espectro es malvado, siempre se mete en donde no debe, muestra lo más profundo de nuestros miedos y traumas, pero... Rook interrumpe algo enojado y sarcástico y dice: ¿pero qué carajos dices, Gwen? Deberías estar más feliz de vivir estando sola, no que no soportabas a tu primo, pero eso parece que ya es cosa del pasado, esas cosas que vas a decir sobre mí ahora mismo, solo son puras estupideces para librarme de las pesadillas y luego matarme, así ya no estaré divirtiéndome haciéndole daño a tu estúpido primo y a las personas de mi alrededor, de seguro Ben está así de tonto por Kevin y sus ignorantes padres que tiene el chico. Mejor vive feliz con vida porque serás mi primera víctima. Ben y Kevin se quedaron bastante aterrorizados por el cambio brusco que Rook tuvo a último minuto, hasta que Ben notó que era el mismo espectro de sus pesadillas, usando el cuerpo de Rook para controlarlo. Ben con terror dijo: oh no, lo sabía, y lo sabía. Ya llegó ese día que tú aparecieras, cumpliste con tu palabra, maldita cosa del mal, devuelve a mi compañero y a la vez a mi amigo como estaba antes, en verdad, devuélvelo como estaba antes, te digo de la forma más amable posible, sin recurrir a los gritos y los puños. Rook, que estaba controlado por el espectro, no le hizo caso y el Rook controlado empuja a Ben para después caer en el suelo herido. Kevin estaba muy enojado y ambos empezaron a discutir.
Gwen no sabía qué hacer, había sacado un libro especial sobre remedios para acabar con criaturas, espectros y demonios con magia y hechizos, empezó a buscar algo para remediarlo, hasta que Ben se transforma en 4 brazos para separar a los dos y le pedía a Gwen que fuera algo más rápida ya que el control del espectro por parte del cuerpo de Rook hacía que él mismo empezara a perder la cordura hasta llegar a la ira y la locura. Hasta que Rook le da una patada y con su protoarma le corta el brazo a Kevin y este empezó a quejarse del dolor. Kevin le dijo que tuviera piedad. Rook, siendo controlado por el espectro, le comenta que no se volvería a regenerar haciendo que la sangre de Kevin estornude en las papas de Ben. Ben, viendo las papas salpicadas de la sangre de Kevin, se enoja y le da un puñetazo en la cara del Rook controlado. Yo la verdad, me empezaba a incomodar cómo estaba el rumbo de ese episodio. Sé que era un episodio hecho por fans, y por cosas obvias no iban a incluir esto en una serie que se supone que es apta para toda la familia, y que querían experimentar con la violencia, pero tampoco se pasen, tampoco tenían que hacerla algo gráfica y sadista. Pero lo seguí viendo, pues me sentía intrigado qué pasaría después. Después del puñetazo que le dio Ben transformado en 4 brazos, el espectro sale de la boca de Ruth y este vuelve a estar consciente y se da cuenta de lo que había hecho. Ruth, bastante culpable, les dijo que no lo había hecho y no era su intención, y pide disculpas por lo que hizo y lo arrepentido que estaba, más por lo del brazo roto de Kevin. Ben le dice que no era su culpa, pues este al no estar consciente, estaba siendo controlado, la culpa era del espectro negro que salía volando y se empezó a reír maquiavélicamente. Todos lo veían con enojo, menos Ruth, que aún se sentía culpable de lo ya mencionado y terror del espectro. El espectro con un tono burlesco le dijo a Ben: vaya, si me equivoqué con que eras un inútil Ben, pero no significa que pueda hacer todo lo que quiera, terminaré esto en un instante, con tus amigos, con tu familia y con tu tonta ciudad. Se hace una grieta en el piso del señor Smoothie, empezaron a salir demonios y varios espectros, que eran mucho más feos que el espectro negro con ojos blancos brillantes. Empezarían a aterrorizar a varias personas, hasta algunos demonios los estaban matando de la peor forma, con un gore que ni me puedo imaginar, uno que parecía que incluyeron para aterrorizar y incomodar. Si bien tampoco era asqueroso, por lo malísima que es la animación, tampoco negaría que hubo partes donde hasta ya se pasaban el mínimo de violencia. Ben y los demás seguirían corriendo asustados sin nada que hacer, hasta dirigirse a los plomeros para advertirles. El abuelo Max veía con terror todo el catástrofe que estaba pasando hasta que Ben y los demás llegaron a Max Plumers para advertirle a Max, pero el abuelo Max ya sabía lo que iba a pasar, pues Gwen le había contado sobre dichos espectros y demonios que se aproximaban usando un hechizo especial para mandar mensajes en el cielo. El abuelo les dice que necesitarán refuerzos. Ben cambia de alienígena, de 4 brazos a Feedback, aunque el aspecto de Feedback si bien era igual, no era casi el mismo, de hecho, hasta parecía deteriorado por tantas batallas, y tenía otro tono de negro que no me era agradable la verdad. Ben, con un tono de miedo y seriedad dice: nos encargamos de esto, si se van a enfrentarnos, no nos queda de otra que enfrentarnos a nuestros traumas. La batalla era algo violenta, pues Ben, Max y los demás se tenían que enfrentar no solo con cosas malvadas para acabar con esto, o sino con sus miedos y traumas. Algunos miedos del equipo Tennyson era peor que el anterior, por cada perspectiva de los personajes. Sin embargo, ya era tarde. Los demonios y espectros eran más poderosos, hicieron lo que ellos querían hacer, empezaron más que todo a matar a más gente, y posteriormente el espectro llamó a sus súbditos, para terminar con Ben y los demás. Un demonio golpeó violentamente a Rook unas cuantas veces hasta la muerte, mientras que 2 espectros negros pequeños empezarían a ahorcar a Gwen. Tenían tanta fuerza hasta casi matarla. Kevin diría yo que tuvo su peor destino. Primero un espectro más grande se metió en su cuerpo para después controlarlo, y se empezaría a golpearse bruscamente para luego un demonio bastante gordo y gigante lo ahorca para finalmente quedarse sin respiración y lo terminaría matando en poco tiempo. El demonio lo arroja a una pared, y el espectro sale volando de felicidad. Max en su parte fue apuñalado por un demonio más pequeño por una espada gigante, haciendo que Max se queje del dolor mientras que la sangre se derramaba. Ben, aún transformado en Feedback, siendo que estaba agarrado de las manos de un demonio, vio toda la escena como le hacían daño, al que eran su abuelo y su prima y a sus 2 amigos. Su cara cambiaría a una de tristeza, empezando a llorar desconsoladamente por 7 segundos, hasta que repentinamente su cara cambiaría a una de un enojo masivo y tendría un episodio de ira. Primero
golpeando al mismo demonio, dándole un gran puñetazo de electricidad en su cara, haciendo que este pierda el equilibrio de mantenerse parado, para luego empezar a desintegrar algunos demonios y espectros de un rayo de electricidad, hasta que un demonio bastante musculoso similar a Traigón de los jóvenes titanes, se abalanza hacia él y lo ataca, pero Ben le da una patada y posteriormente lo ahorca para después, Ben aún bastante enojado le diga enfrente de él: muérete, maldito desgraciado, eres igual como el imbécil sádico de tu jefecito, que desearía matarlo como tú. Ben lo golpea muy fuerte en el pecho y para luego agarrar sus manos para electrocutarlo y matarlo, y el demonio muere siendo desintegrado por la electricidad de FIFA. Ben aún con ira, se iría con el espectro negro de ojos blancos brillantes para atacarlo, sin embargo, un demonio más fuerte y musculoso lo atrapa, y lo agarra junto con lo que eran sus amigos y su familia, siendo que el único que aún todavía estaba vivo pero estando herido sería Max, mientras que Ruth, Gwen y Kevin ya estaban muertos. Ben aún con enojo le pide al espectro que no lo haga pero al final le dice que no, y era tarde. Empezó a desintegrar a los 5 uno por uno. La diferencia de la escena de la pesadilla de Ben, es que al menos la desintegración aquí no era tan gráfica y no se mostraban los gritos de agonía y sufrimiento de los personajes, así como los esqueletos, ya que al final se desintegran por completo. Ben, aparte de que era el último, al verlo todo, nuevamente estaría casi a punto de caer del llanto, hasta que el espectro le dijo que ya era su fin. Ben se dio cuenta que podría ver a sus amigos y su familia en el más allá, así que aceptó su destino y se desintegró. Cabe destacar que aún estaba transformado en feedback, y su muerte fue similar a cuando fue desintegrado por malware, pero esta vez muriendo en dicha transformación. Hasta que aparece un fondo blanco y nuevamente aparece esa maldita cosa. El espectro rompía la cuarta pared, y decía: Ben es bien tonto, no sabe que él se va junto con ellos a un peor lugar, en el infierno, donde esas almas están ahí sufriendo y nosotros divirtiéndonos. Ese es mi lugar favorito y yo le tengo la promesa de visitarlo, pero primero voy a visitar a alguien bastante importante y es un imbécil que lo odio y me cae mal. El espectro se va caminando hasta llegar a una puerta, la abre, se veía como una tipo celda, se mostraría a Vilgax encadenado y bastante golpeado, ya que tenía un ojo morado, y se le veía con una cara de miedo hasta el punto de caer al llanto por el espectro. Le dijo que quería, el espectro le dijo que ya era hora de su castigo. Vilgax le ruegó que no lo hiciera y tuviera piedad, pero el espectro le dijo: no, ya es tu hora de morir, nos vemos en el infierno, maldito pulpo de mierda. El espectro saca un hacha y empezó a matar a Vilgax a cortazos. Vilgax se empezó a quejarse del dolor hasta que se empezaron a oír sus gritos, unos bastante agonizantes y horribles que ya no pensaba que eran actuados o sino la pobre persona que lo imitaba en verdad estuviera sufriendo. Ya era mejor que quitara el vídeo, quité la ventana del reproductor y posteriormente me puse a pensar por unos minutos. No sabía qué decir de la porquería que acababa de ver, si el creador fuera demasiado lejos con sus fantasías extrañas y morbosas. Decidí nuevamente ir al foro de Taringa nuevamente para comentarle, ahora con enojo y confusión de la cosa que había visto, pero el foro había sido borrado por completo. Buscaba y no encontré nada. Decidí buscar a Anthony para tener que hablar con él, pero resultaba que su cuenta había sido borrada. Sin embargo el link aún funcionaba, pero quería mejor no hacer nada y cerrar la ventana y posteriormente irme del navegador. Al día de hoy aún conservo el vídeo, pero no sé si sería buena idea publicarlo, porque la verdad por lo que había narrado, creo que es mejor que lo mantenga guardado, más porque me tomarían que esa cosa la había creado yo, diciéndome cosas como que estaba loco, que soy un demente y demás cosas así. Nunca sabré quién era el creador, dudo que sea Anthony, solo se encargó del subtitulaje al español de dicha cosa. Pero estoy segurísimo que el tipo quien lo creó era de Estados Unidos, al menos el que hizo la animación y que imitaba la voz de Ben, y algunos que imitaban las demás voces, podrían ser de Reino Unido o Australia por el acento que llegaban a usar. Por ahora puedo decirte que tengas cuidado con lo que buscas o te encontrarás con cosas como esta. No importa si por curiosidad o ignorancia.